Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy, Honduras 2022. Los retos económicos, sociales y educativos del nuevo gobierno. Buen día. Aquí estamos de nueva cuenta en Foros HRN-TSI. Y miren ustedes, se trata del último foro del 2021. ¿Cuánto tiempo no ha pasado? ¿Cuántos temas no hemos abordado? Desde la responsabilidad, desde la seriedad y desde el riguroso análisis que junto a todos los analistas, panelistas, invitados que hemos tenido a lo largo de todo este año nos han aportado muchas luces respecto al rumbo y al destino que nuestro país ha tomado. Qué bendición es poder saludarlos de nuevo y estar con nosotros en este espacio a través del cual hemos, a lo largo de todo este 2021, revisado y analizado los temas más actuales, los temas más ingentes de nuestra querida Honduras. Gracias por estar de nuevo con nosotros y nosotros agradecidos también por esa fiel audiencia y por el hecho de haber estado con nosotros. Jackie, ¿qué tal? Buen día. Es un gusto estar con usted y definitivamente con todos nuestros amables televidentes y radioescuchas. Vamos a analizar realmente todos los problemas que va a enfrentar el nuevo gobierno y vamos a darle la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas. Le damos la bienvenida al doctor Hugo Noé Pino, miembro de la Comisión de Transición del nuevo gobierno. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, Jackie, Juan Carlos, amigos de HRN y TSI. Me da mucho gusto estar con ustedes en este día. También está con nosotros la Julieta Castellanos, socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctora, bienvenida. Muy buenos días, un saludo especial a ustedes en este programa, en este último programa del año para analizar temas importantes del país y también podemos compartir con los panelistas, el doctor Pino y el doctor Breve, que estaremos aquí hablando, por supuesto, de temas que a todos nos interesan como hondureños. También está con nosotros el rector de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, y exministro de Educación, Marlon Breve. Buenos días, Jackie. Buenos días, Juan Carlos. Es un honor compartir hoy aquí con tan distinguidas personalidades, con la rectora Castellanos, con el doctor Hugo Noé, y estamos entusiasmados de poder analizar los retos que va a enfrentar el futuro gobierno. Bueno, en la presentación del programa hablamos de los desafíos económicos, sociales, educativos, pero los desafíos para el país y para la nueva administración pasan por un montón de temas y un montón de asuntos, como decía Jackie en la introducción, problemas al fin y al cabo. Pero bueno, hay que encarar esos problemas y hay que ver esos problemas como desafíos. Y a lo largo del programa pues iremos también profundizando respecto a cómo enfrentarlos, a cómo tratarlos y sobre todo también qué es la expectativa, y de eso se trata el desafío, cómo superarlos. Uno de los mayores dolores de cabeza, sin duda, y aquí no me va a dejar quedar mal el doctor Noé Pino, que para la nueva administración del país, para ustedes también que son economistas, es el tema energético y particularmente el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Frente a este dolor de cabeza, doctor Noé Pino, ¿cómo entienden el problema del sector eléctrico? ¿Cómo se proponen resolverlo? ¿Cómo se va a dar este procedimiento de la decisión de la NE? ¿Cuál es también la posición del nuevo gobierno? Una batería de inquietudes sobre la ley de modernización. Doctor, comenzamos con usted y a propósito de este tema. En efecto, Juan Carlos, usted lo ha mencionado muy bien. Uno de los principales problemas que va a enfrentar el nuevo gobierno que presidirá
Xiomara Castro a partir del 27 de enero próximo es el tema de la ENE. El tema de la ENE tiene varias dimensiones. En primer lugar, la falta de reducción de las pérdidas tanto técnicas como no técnicas ha ayudado a incrementar el déficit financiero de la ENE porque cada punto de reducción de pérdidas significa una gran cantidad de recursos que se pierden en ingresos. Y desde ese punto de vista, el nuevo gobierno plantea un programa audaz de reducción de pérdidas. Ya se ha entablado pláticas tanto con el sector privado directamente relacionado como también con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que ha hecho una propuesta de reducción de pérdidas y con otros sectores de la sociedad hondureña. Entonces, el primer componente del tratamiento del ENE es un programa agresivo de reducción de pérdidas. El segundo elemento es que desafortunadamente la ENE ha estado dirigida por personas sin la capacidad técnica necesaria que permita reducir tener una dirección adecuada, tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista financiero. Así que el nombramiento de las mejores personas que entiendan la situación de la ENE, que tengan la experiencia, será fundamental para la resolución de los problemas. Y un tercer nivel es la revisión de los contratos. Desafortunadamente, los contratos han ido en una dirección de sobrevaloración de precios en algunos momentos, lo cual hace incurrir a la ENE en pérdidas adicionales, porque obviamente está comprando caro y vendiendo barato. Así que estos diríamos que son los tres elementos principales, pero colateralmente hay una serie de factores que realmente afectan también el funcionamiento de la ENE. Por ejemplo, recuerden que todo lo relacionado con las pérdidas técnicas y no técnicas está vinculada a la asociación pública-privada que se estableció con EEH, un contrato que muestra muchas irregularidades en su funcionamiento, muchos alegatos tanto del gobierno saliente como de la empresa, una intervención que se ha dado en EEH que va a haber que ser muy cuidadosos en la revisión de los aspectos legales. Y adicionalmente, la importancia de el papel de la energía en nuestro país. La electricidad es una de las principales fuentes de energía que se da y por lo tanto no solamente es algo que tiene que ver con las tarifas de residenciales, o sea, de las familias hondureñas, sino que también con la competitividad del país. Competitividad que está establecida en los costos de producción, en los costos de comercio, de servicios, etcétera, que al tener tarifas muy altas, entonces tenemos realmente una pérdida de competitividad con respecto a la región y al aspecto internacional. ¿Qué quiero decir con esto? En resumen, quiero decir de que realmente es un problema nacional, es un problema muy serio y es un problema en donde el gobierno, con el concurso de los diferentes sectores, el CIMEC, hemos tenido una reunión con el CIMEC, con el sector empresarial y también obviamente protegiendo los intereses del consumidor, se buscará resolver como una de las prioridades que se han establecido para los primeros meses de gobierno. Bueno, son bastantes acciones, doctor Hugo Pino, las que pretenden hacer, entre ellas la revisión del contrato EEH, nombramiento de personal técnico, revisión de los actuales contratos de suministro de energía
bastante actividad por hacer, pero también bastante actividad, doctora Castellanos, se ha hecho desde 2010 a 2020, en donde se invirtieron al menos 20.000 millones de dólares en la estrategia asistencialista, mejor conocida como política de protección social. ¿Realmente ha venido a beneficiar esa política de protección social? ¿Ha ayudado a los más pobres o ha servido para comprar votos? ¿Qué opina usted? Bueno, la política de reducción del impacto de las medidas económicas comenzaron con el gobierno del presidente Callejas, una vez que el plan de ajuste estructural de la economía se puso en práctica. Y se crea el FIS. El FIS se crea el año 1990. Y recuerdo que he estado revisando, documentos. El FIS se crea con 65 millones de dólares que vendrían a ser para este impacto que tendría que hacerse en el tiempo por el ajuste. Estos 60 millones, 65 eran de préstamos del BID y 15 millones de fondos del gobierno central. Pero este programa, que se suponía que iba a ser temporal, porque supuestamente el programa de ajuste estructural iba a tener la suficiente potencia como para redistribuir riqueza, cosa que no hace el mercado. La riqueza, quien la redistribuye son las políticas públicas, es el Estado, cuando se tiene realmente un modelo económico que vaya orientado hacia la disminución de las desigualdades sociales. Pero el FIS continuó desde 1990 y estamos hablando ya de 30 años, se le cambió o se le asoció con otro nombre, SEDECOAS, pero voy a referirme a dos presupuestos, uno de un gobierno liberal y el otro del último gobierno nacionalista. Estuve revisando los presupuestos que se le dieron al FIS y estaba encontrando que para el año 2009, que fue el último año del gobierno liberal que presidió Manuel Zelaya, el presupuesto del FIS en ese momento fue de 1.400.000.000, o sea, 1.4, lo que significa ya una suma enorme para lo que era la reducción de la pobreza. Estamos hablando de 1.400.177.458. Si revisamos este presupuesto de SEDECOAS para el año 2021, el que estamos cerrando ahora, este presupuesto se parece, y lo que tuvo SEDECOAS FIS fue igual, de 1.482.326.322 una diferencia aproximada entre el año 2009 y el año 2021 de 350 millones el presupuesto del FIS. Por lo general los gobiernos, y esto es una tendencia en todos los gobiernos, el año que hay elecciones ponen presupuesto mayor en el componente social. Y eso es para llegar más a los electores. Nosotros cuando en el UTPAS, en la universidad, hicimos la última investigación antes de la pandemia, que fue los cambios y la persistencia en la cultura política 1980-2020, cuando entrevistamos a los dirigentes centrales en Tegucigalpa, a los dirigentes departamentales y los activistas de los tres partidos que estaban constituidos y que tienen estructuras nacionales: Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre. Sin lugar a dudas, el partido que gobierna el año electoral es el partido que más distribuye prebendas,
porque es el partido que tiene el presupuesto gubernamental para hacerlo, porque el límite entre lo que es un programa gubernamental se pierde con la actividad política que hace el candidato, y por eso vemos a los candidatos a diputados fundamentalmente que están gestionando proyectos, que están gestionando programas en el gobierno central, lo trasladan a los alcaldes y andan juntos inaugurando obras, inaugurando carreteras, si ponen agua en una aldea, si arreglan una escuela, si colocan un rótulo, siempre andan juntos alcaldes y diputados, porque es el que mueve el voto. Por supuesto que nosotros antes de estos últimos 12 años siempre teníamos dos gobiernos liberales y un gobierno nacionalista. Eso pasó entre 1980, 81, 89, hasta que se rompe el Partido Liberal con el golpe y tuvimos 3 gobiernos nacionalistas, lo que les dio la posibilidad de una ampliación de esas estructuras partidarias y de su activismo político. En ese libro nosotros sostenemos que digamos que el Partido Liberal no es fuerte por las estructuras que tiene estructuras fuertes porque ha estado 12 años en el poder. Y eso pasaría con cualquier otro partido que gane elecciones, porque es el estilo de hacer política, es la cultura política, y también así han acostumbrado, sobre todo, creo yo, se profundiza mucho más cuando el voto se personaliza para diputados. Los diputados que no tienen contacto de este tipo con su comunidad no pueden o no tienen posibilidades casi de ganar elecciones, digamos, excepto en Francisco Morazán o en Cortés, donde hay un voto independiente que elige a candidatos que sienten que lo representan sin necesidad de que haya ese tipo de vínculo patrimonialista. Sí, pero doctora. En ese sentido, Sí. Los diputados, pues no, si no tienen este tipo de campañas, no. Lo que sí podemos decir para cerrar esta fase es que estos 30 años del FIS, con todos estos presupuestos enormes que han tenido en todos los gobiernos, es un modelo fracasado. Y aquí es donde vamos a ver si el nuevo gobierno cambia de modelo o va a seguir con el mismo modelo, solo que con otros administradores. Yo creo que es lo que estamos a la puerta de ver, si habrá un cambio de gobierno y también un cambio de modelo de gestión y de reducción de la desigualdad, o si lo que va a cambiar son los administradores del modelo actual que se tiene, pero que ha demostrado que es un modelo fracasado, y eso independientemente de la corrupción que haya habido, porque el asistencialismo no produce, digamos, no genera en quienes lo reciben sostenibilidad, sino que les da para vivir mientras la asistencia dura. Perfecto, doctora. Ya vamos a tener tiempo de abundar. En tanto, no podemos dejar de mencionar que los desafíos y los retos y los problemas obviamente están articulados. Los desafíos económicos derivan en los sociales en los educativos, y de ahí, bueno, el enfoque que este día le estamos dando a este tema. Doctor Marlon Brevé Reyes, usted fue ministro de Educación justamente en el gobierno, en la administración de don Manuel Zelaya Rosales. De allá a este momento, casi nada ha cambiado en el país. Y nos damos cuenta que los problemas de aquel entonces siguen siendo los problemas de hoy, tal vez más agudos, más graves. Bueno, nos cayó la pandemia y esto también hay que decirlo, agravó más el problema de la educación en el país. ¿Cuál cree usted, desde su experiencia, el mayor reto que en materia educativa
le tocará enfrentar a las nuevas autoridades, al nuevo gobierno? ¿Por dónde tendrá que empezar este largo y tortuoso camino para tratar de enderezar un tanto este sistema que tenemos? Doctor. Gracias, Juan Carlos. Precisamente hace 2 semanas, las 3 universidades que tienen mayor número de estudiantes en Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y UNITEC, junto con ASJ, le presentaron a la Comisión de Transición, en primer lugar, una propuesta de 10 años. Es la propuesta denominada Fortalecimiento Educativo por Honduras. Y en segundo lugar, un plan de acciones concretas para los próximos 120 días para reabrir el sistema educativo. Y ahí podemos decir que el principal reto es ese, es reabrir el sistema educativo. Sin embargo, para poder reabrirlo, este grupo, que está conformado por especialistas de las 3 universidades y de ASJ, con contribuciones también de otros actores, de la sociedad civil, otras universidades, el sector privado, el mismo Estado, delinearon 8 acciones. Y la primera, que es el requisito indispensable, es que se vacunen, en primer lugar, a todos los niños de 12 años y mayores, porque ya está esa vacuna disponible y hay que ojalá llegar al 100% de vacunación de los niños de 12 años y mayores. Después ya sabemos que se aprobó una vacuna para niños mayores de 5 años y esa es otra acción que debe coordinarse para que si esa vacuna, entiendo, ya se ordenó, cuando llegue esté bien preparado el Estado, y hablo del Estado para que se coordinen todas las instituciones, comenzando con las municipalidades y las del gobierno central, y que se vacunen, ojalá en enero y en febrero, a todos los niños mayores de 5 años. Si eso ocurre, yo creo que entonces sí se puede reabrir el sistema educativo, y yo soy optimista. Yo creo que, sin ser especialista en salud pública, yo sí creo que con la vacuna, a pesar de que hay una variante ahí que está amenazando entrar a Honduras, que con la vacuna el efecto de esa variante va a ser mínimo. Entonces hay que enfocarse en vacunar a los niños mayores de 5 años para ojalá reabrir el sistema. Y si somos realistas, es posible que se pueda reabrir el sistema a partir del 7º año en febrero y a partir de 1er grado en marzo. Por ahora ese es el principal reto dentro de las 8 acciones. Perfecto. Febrero, 7º grado. Importante eso que ha dicho. Y mire que otro tema que nos tiene preocupados al doctor Hugo Noé Pino. ¿Qué han encontrado ustedes estos días que han estado como gabinete de transición sobre el tema de la deuda? El tema de la deuda, de la onerosa deuda pública y externa. ¿Qué es lo que se puede hacer con esta gran carga? En efecto, ya que la deuda constituye uno de los obstáculos mayores a la implementación de una serie de programas, tanto en el campo social como en el campo de la inversión pública de infraestructura. El monto de la deuda asciende a finales de este año a cerca de 16.000 millones de dólares, después de que en el 2008 lo teníamos alrededor de 3.000 millones de dólares. Es decir, que ha habido un proceso acelerado de crecimiento de la deuda en los últimos 12 años. Y adicionalmente a esto, el peso que representa dentro del presupuesto del gobierno central es sumamente alto. El caso específico del presupuesto de 2022 se van a dedicar más de 51.000 millones de lempiras en servicio de pago de intereses y la deuda. Esto representa el 30% del presupuesto del gobierno central. Y obviamente, para dar una idea de proporción, el presupuesto de salud estará alrededor de 21.000 millones de lempiras, el presupuesto de educación 39.000 millones. Entonces estamos hablando de una cantidad enorme de recursos que se están dedicando al pago de la deuda.
Y esto se va a mantener en los próximos 4 años en esos niveles. Por eso uno de los principales puntos a desarrollar por el nuevo gobierno es precisamente lo que se denomina el reperfilamiento de la deuda. ¿Qué significa esto? Significa tratar de encontrar condiciones favorables y que este flujo anual se disminuya. Recuerden que la deuda está constituida en deuda interna, que es la que se tiene con el sistema financiero nacional y con los institutos de previsión principalmente. Y la deuda externa ahora, a partir del 2013, ya no solamente constituye deuda multilateral con organismos como el Banco Mundial, Fondo Monetario y BID y BESIE, sino que también ahora incorpora un elemento de mercado internacional como son los bonos soberanos. Tenemos alrededor de 1.700 millones de dólares en bonos soberanos y en algunos casos, pero en montos reducidos, deuda bilateral. Entonces, lo que se está haciendo es estableciendo una política de reperfilamiento de esta deuda a fin de que siempre honrando la deuda que es legal, porque hay que pagarla, son compromisos de Estado, sí buscar mejores términos que permitan reducir ese flujo tan alto que representa anualmente el servicio de la deuda. Y estas consecuencias, es decir, del endeudamiento, de endeudarse hasta la coronilla, como decimos popularmente los hondureños, es lo que tiene que ver con lo que abordábamos con la doctora Julieta Castellanos en su intervención anterior. Endeudarse para mantener, para sostener estos mecanismos asistencialistas, estas estrategias que se terminan convirtiendo, doctora Castellanos, en estrategias electoreras, en estrategias populistas, a través del bono, a través de las canastas familiares. Usted decía que, bueno, la expectativa es que la nueva administración tome nota y no vaya a incurrir en los mismos errores, porque como usted bien lo decía, fracasaron los gobiernos con el tema de la estrategia de reducción de la pobreza, de protección social, convirtiéndola en la compra de votos y voluntades a través de los bonos y de las canastas. ¿Qué golpe de timón espera usted que dé la nueva administración para revertir esa que también es una herencia nefasta, doctora Castellanos? En sentido estricto, yo creo que uno cuando asume un cargo no quiere fracasar. Eso es un principio, ese es un principio fundamental que es intrínseco a ese deber que uno siente por hacer las cosas bien y hacerlas diferente. Porque uno se pregunta, no me eligieron, y yo me refiero a mi caso cuando fungí como rectora, para reproducir lo mismo ni para hacer un problema. A uno lo eligen para que aporte soluciones a los problemas que tiene el país. Y la pregunta que uno se hace, o al menos la que yo me hice, es ¿por dónde comienzo para dar un poco de esperanza a la gente que empiece a ver que hay un cambio? Y uno tiene que decidir entre lo que es posible hacer con resultados buenos, aceptables en el corto plazo y que ir construyendo para el mediano y largo plazo. Porque de lo contrario, uno no puede entregar a la institución que le dan para que administre, que se la confían para que administre, no la puede entregar en peores condiciones. Igual creo yo que quien es electo para gobernar o electa para gobernar, una de las cosas que se plantea es: yo no puedo entregar el país peor de lo que lo recibí. Digamos, afortunadamente hoy hay una cantidad de informes nacionales e internacionales que se convierten en una línea de base, en una plataforma para que un nuevo gobierno se dé cuenta cómo recibe el país. No tiene ya que hacer estudios, ahí están hechos, y por lo tanto uno se pregunta,
¿Qué de nuevo voy a hacer y cómo y con quién lo voy a hacer? Esas son las preguntas claves que uno se hace cuando recibe una responsabilidad de la que los tres que estamos aquí ya la hemos tenido en diferentes niveles y en diferentes proporciones. En este sentido, si se hace lo mismo que se ha hecho, los resultados van a ser parecidos, iguales o peores. Eso depende de si se tienen recursos, porque es bonito repartir y la gente le gusta repartir porque encuentra recursos fáciles a veces, digamos, recursos que están en las arcas del Estado o recursos que se adquieren por préstamos o por condonaciones de deudas, por lo que sea. Pero, digamos, repartir no es realmente hacer políticas sostenibles. Las políticas sostenibles son las políticas productivas y la reproducción y la redistribución ya tiene que ver entonces con las políticas públicas. Por eso es que el Estado es el responsable de lo público, porque es con la gestión pública con lo que la desigualdad y la inequidad puede irse resolviendo. Para el caso, con la seguridad social, tanto en materia laboral como en materia de salud, esas son las políticas redistributivas. Pero ¿qué se va a redistribuir? ¿Lo que se produce o lo que se endeuda? Yo creo que ahora lo que hemos tenido es un cúmulo de riqueza y desde luego Honduras es uno de los países que más ha acumulado riquezas en estos últimos años comparados con Guatemala o con Costa Rica, donde en nuestro caso el número de millonarios creció de manera muy grande porque hubo una política de Estado que favoreció a través de esos contratos de Energía Honduras y de otros más. Pongo ese ejemplo porque es el que ha salido en el foro, que acumuló mucha riqueza por un lado, pero creó mucha pobreza por otro lado. Entonces, hemos tenido un modelo que profundizó la desigualdad, y eso ha sido responsabilidad del Estado de Honduras. Ahora, con este nuevo gobierno, estamos por ver si ese modelo se va a revertir o va a empezar a dar un giro o si van a ser otros los beneficiados del modelo. Por eso es que todo está por verse y todo en los próximos 2 meses ya podemos tener con claridad hacia dónde va el país, hacia una acumulación o hacia una mayor, digamos, redistribución de la riqueza. Gracias, doctora. Y ya vamos a hablar sobre ese golpe de timón y hacia dónde debe ir ese golpe de timón que tienen que dar las nuevas autoridades. Antes, vamos a retomar el tema de educación. Algo interesante que ha dicho el doctor Brevé es que en febrero podrían regresar los alumnos de 7º año, en marzo los demás. Pero nos preguntamos, hemos visto a nivel nacional cómo es el estado, la infraestructura de las escuelas y los colegios. Realmente con el 70% o más de colegios destruidos, ¿podemos regresar en febrero? Muy buena pregunta. Y antes de hablar de la reactivación de los centros escolares, quisiera hablar de otra prioridad que debe ejecutarse. Yo pensé que tal vez en diciembre, pero el Ministerio de Educación decidió no hacerlo y ahora ojalá se haga en enero, lo cual es un diagnóstico de los aprendizajes, especialmente en español y matemáticas, de una muestra, ojalá de 2º, 5º, 8º grado, de estudiantes en los 298 municipios, para establecer una línea base, para saber cómo estuvo el efecto de la pandemia durante 2 años, cómo afectó el nivel de conocimiento y con base en ese diagnóstico, diseñar e implementar un plan de nivelación, un plan de remediación, un plan de recuperación de los aprendizajes. Y volviendo al tema de la infraestructura escolar, si bien es cierto, como usted ya lo dijo, ya que el 70% de los centros educativos tienen algún problema de infraestructura, yo creo que también, como se expuso en esa reunión que hubo con la Comisión de Transición,
hay una gran cantidad de ciudadanos, especialmente jóvenes, que están dispuestos a ser voluntarios con las fuerzas vivas de cada comunidad, con el apoyo de las alcaldías, para hacer una maratón de limpieza, de reactivación de los centros educativos, ojalá con el apoyo del nuevo gobierno. Yo creo que es importante que nos conectemos los hondureños y no pensemos que el Estado debe reparar 22,000 centros educativos en 2 años o en menos tiempo. Yo creo que hay que hacer un voluntariado y lanzar una campaña masiva para que por lo menos cumplamos con lo mínimo requerido en cada centro, donde haya buena limpieza, donde se garantice que se provean insumos de bioseguridad, donde haya un plan, un protocolo de bioseguridad, donde se rehabilite el agua potable. Y es importante involucrar a los padres de familia. Yo sí soy, y creo que varios especialistas lo han dicho, somos creyentes de que con el voluntariado se puede rehabilitar los centros educativos y tenerlos listos a partir del 7º año para febrero y a partir de 1er grado para marzo. Pero la inversión en infraestructura debe continuar, pero eso toma más tiempo y ahora hay que organizarnos y tratar de habilitar con lo mínimo requerido los centros educativos. Muy bien. Gracias, doctor Brevé. Tenemos que hacer nuestra primera pausa aquí en Foros HRN-TSI, pero no nos cambien porque esto se vuelve más interesante. Nuestros analistas invitados, Hugo Noé Pino, Julieta Castellanos y Marlon Brevé, siguen analizando y revisando los grandes y más ingentes desafíos que le esperan a la nueva administración del país. Ya volvemos. Seguimos aquí en vivo y en directo en Foros HRN-TSI. Al margen de los desafíos, bueno, y no sé si se trata de un desafío, doctor Hugo Noé Pino, yo quisiera preguntarle a usted sobre algo que dijo a propósito de la deuda externa, de la abultada, de la enorme deuda que tiene y que heredará la nueva administración. ¿Es todavía manejable la deuda del país, como lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional? En principio, Juan Carlos, uno pudiera señalar, quiero mencionar esto porque así lo es, los países pobres como Honduras siempre requieren financiamiento externo. Este es un elemento que va a ser constante en el país y la pregunta con el endeudamiento externo es si este endeudamiento realmente se está utilizando para apoyar el crecimiento económico. Tradicionalmente lo que ha sido saludable en la administración pública es que los ingresos corrientes sean los que sirvan para cubrir los gastos corrientes y el endeudamiento se utiliza para obras de infraestructura como carreteras, puentes, colegios, hospitales, centros de salud, etcétera. Esto creo que es importante tenerlo en mente. Usted preguntaba sobre si la deuda es manejable. Fíjese qué interesante lo que se dio recientemente. Casi todas las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional a nivel de los 3 acuerdos que ha tenido con Honduras durante los últimos 12 años han hablado de que la deuda es sostenible en nuestro país, aún a esta fecha. Sin embargo, hace un par de semanas, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional dijo a nivel internacional
de que habían que habían varios países pobres que estarían a punto de un colapso económico, y mencionó a Honduras, Bangladesh y otro país de África. En la conversación que tuvimos como Comisión de Transición, lo planteamos esto ante el personal técnico del fondo. Ellos dijeron que había sido una equivocación, que no sabían de dónde había salido realmente esa noticia, y que iban a hacer un comunicado desde Washington desmintiéndola. No lo hicieron desde Washington, pero sí lo hicieron acá en Tegucigalpa a través de su representante. Pero quiero enfatizar lo siguiente: el que desde el punto de vista técnico y a través de una metodología específica se diga que la deuda es sostenible, esto no implica o no deja por fuera el enorme peso que tenga dentro del presupuesto. Para mí, más que indicadores de poderse seguir endeudando, es todo lo que le resta al presupuesto público para poder ejecutar programas sociales como salud, educación y protección social. Y por eso es que es muy importante el reperfilamiento de la deuda. Por eso se han iniciado gestiones, tanto con los organismos internacionales como con el sistema financiero nacional, de tal forma de disminuir ese enorme peso de 30% en el presupuesto público. Así que en esa dirección va el nuevo gobierno a fin de disminuir el peso de la deuda. Doctora Castellanos, hablábamos que hay que dar un cambio, hay que dar un golpe de timón. ¿Cuáles podrían ser los importantes cambios que se deben de dar para este tema de la herencia que se supone o que supone el asistencialismo? Esto impacta a muchísima gente. ¿Qué es lo que debe hacer el nuevo gobierno? Mire, es muy difícil que un nuevo gobierno, digamos, termine con el asistencialismo de una sola vez y de entrada, porque también los gobiernos que entran andan buscando popularidad, no tener rechazo, no romper con la ciudadanía. Y en un país con los niveles de pobreza y pobreza extrema que tiene Honduras, me imagino que la política asistencialista va a continuar. Es muy difícil porque además ha habido una práctica ya que se ha instalado en el país de este tipo de políticas. Como le planteaba en el segmento anterior, el gobierno tiene que, digamos, identificar los temas en que puede dar esas satisfacciones a sus diferentes segmentos de electores y de ciudadanos, porque el gobierno o quien sale electo en un cargo recibe el apoyo de diferentes segmentos de población. De los sectores más pobres, ¿cómo me voy a acercar y cómo voy a mantener ese vínculo con los sectores más pobres que esperan de este gobierno cosas muy puntuales? ¿Con qué voy a satisfacer a aquellos electores más críticos, más independientes, que votaron en contra de la corrupción, en contra de la impunidad? ¿Cómo los voy a satisfacer? ¿Cómo voy a demostrarles que no se equivocaron cuando nos eligieron? ¿Cómo se va a satisfacer a los pequeños empresarios, a los medianos o a los grandes empresarios que también esperan condiciones para continuar? Yo creo que la gestión en una administración es multidimensional y tiene que ver no solamente con lo que la gente espera, sino con la realidad del país. Para el caso, lo que decía el doctor Pino, cuando el gobierno pide préstamos, inclusive para entregar el documento de identificación este año, uno se da cuenta la situación de precariedad en que está el país. Uno dice, no tiene recursos ni para pagar los funcionarios del registro de las personas que tenían que entregar el documento de identificación, o para pagar los médicos. Ese es un nivel de carencia enorme. La pregunta es,
porque hay carencia, porque los tributos son bajos, porque hay corrupción, porque se desvía, y eso es lo que tiene que identificar un nuevo gobierno para ir cerrando esas brechas o que sean menos profundas. Muy bien. Para nadie es desconocido, porque obviamente todos lo hemos sentido en carne propia, el impacto que ha tenido la pandemia en el proceso formativo, pedagógico, de cientos de miles de jóvenes que se han quedado en el más completo y vil rezago educativo pedagógico. Desde esta perspectiva, le pregunto, doctor Marlon Breve Reyes, ¿qué desafío se le plantea al nuevo gobierno, a las nuevas autoridades, a la presidenta electa Castro de Zelaya, el hecho de que prácticamente tendrán que empezar desde atrás obviamente de este año y medio marcado por la pandemia? ¿Y qué tanto eso percibe usted, analiza usted, impactará en el plan de acción que bueno, ya tienen y ya deberían tener trazado antes de que el pueblo hondureño hablase en las urnas el pasado 28 de noviembre? ¿Qué tanto va a impactar en ese plan de acción que ya tenía analizado, que ya tenía estructurado la nueva administración del país a partir, bueno, de los aportes, de los análisis que el equipo educativo pedagógico le había entregado incluso ya a la presidenta electa? Sí, usted ya lo dijo, Juan Carlos. La pandemia y las tormentas ETA y OTA han agudizado las inequidades sociales. En el caso de la educación, si comparamos la proyección de la matrícula en un año, digamos, que no hubiera tenido pandemia, para 2021, tuvo que haber sido más de 2 millones de niños y jóvenes. Se lograron 1.680.000. No se matricularon 320.000 niños. Y de los 1.68 millones de niños y jóvenes que se matricularon, hay un estudio de Conatel que dice que el 60% de la población no tiene acceso a Internet. Eso significa que de esos 1.68, más de 1 millón recibieron una educación errática porque no tenían recursos económicos para conectarse a una plataforma, y ahí tuvo que haber funcionado posiblemente un enfoque comunitario de educación a distancia, donde ojalá los docentes se comunicaban con los padres de familia y se reunían tal vez en un centro educativo, pero no ocurrió. Entonces tenemos a casi 1.5 millones de niños y jóvenes que han tenido un letargo en su educación y ha retrasado en sus niveles de escolaridad posiblemente 2 años. El reto que tiene el nuevo gobierno es de adaptar el modelo educativo a esa nueva realidad, donde en tercer grado, por ejemplo, habrá niños que van a tener diferentes niveles de conocimiento, porque pasaron primer grado y segundo grado en la pandemia. Y posiblemente algunos de ellos ni siquiera van a poder leer y escribir. Otros van a tener un nivel de conocimiento todavía deficitario y quizás su grupo reducido un nivel de conocimiento promedio. Y por eso es importantísimo que los pedagogos comiencen a capacitar a los docentes para manejar a los niños con niveles diferentes de conocimiento, donde también va a estar presente la semipresencialidad, porque los niños no pueden ir todos los días a clases, vamos a tener que rotar, no podemos tener más de 15, 20 niños en un aula. Y hablando con los especialistas, hay que en primer lugar priorizar las asignaturas y los contenidos. Hay que tener atención a grupos de diferentes niveles de conocimiento. Hay que recuperar los aprendizajes, hay que reforzar lo básico. Hay que establecer estrategias basadas en ese diagnóstico que es esencial que se haga para saber cómo están los niños a nivel nacional. Y al mismo tiempo hay que trabajar con la distribución de espacios, cumpliendo con mecanismos de bioseguridad. Hay que regular el uso de donde hay venta o dotación de alimentos, el manejo de los desechos, toda la parte higiénica, y de nuevo, sin el apoyo de los padres de familia va a ser difícil, pero sí, hay que capacitar a los docentes para manejar niños con diferentes niveles de conocimiento, posiblemente
con 2 o 3 grupos en cada aula y con niños que van a estar ciertos días en su casa y ciertos días en las aulas. Es un reto bastante duro, pero es necesario reabrir el sistema educativo. Y ahí yo excito al nuevo gobierno para que se apoye en la sociedad civil, donde las universidades están dispuestas a capacitar a los docentes, donde en cada municipio hay fuerzas vivas que están dispuestas a voluntariarse y habilitar los centros educativos y a los docentes. Hay que incentivarlos, hay que motivarlos para que regresen, porque es a través del entusiasmo de los docentes que se va a reactivar el sistema educativo, a través de su esfuerzo, de su trabajo y de sus resultados. Muy bien. Bueno, gracias, doctor. Miren que el 55% del presupuesto de ingresos y egresos se va para el pago de sueldos y salarios. Y es imposible al doctor Hugo Noé Pino no consultarle si es impostergable esta revisión de masa salarial. ¿Van a revisar ustedes esa jerarquía burocrática? ¿Han proyectado más o menos cuánto se puede ahorrar con la revisión de estos salarios del llamado Club 200? Yo creo que aquí hay dos aspectos, Vicky, que vale la pena contrastar. Primero, el reclamo justo de la población cuando existen una duplicidad de funciones en la administración pública. El reclamo justo cuando se señala de que hay gente en la administración que no hace ninguna función y que solamente recibe un sueldo. Pero deberíamos de preguntarnos simultáneamente si no necesitamos en nuestro país más y mejor educación, más y mejor salud, más y mejor protección social. Y cuando lo miramos desde ese punto de vista, hay que verlo también desde el punto de vista de si hay demasiado gasto o hay insuficiencia de ingresos. Y desde ese punto de vista, obviamente hay muchas cosas que hacer. Uno de las cosas que hace o de los aspectos que hace inequitativo a nuestro país es la estructura tributaria. Mientras la mayor parte de la población paga la mayor parte de los impuestos a través de los impuestos que gravan la producción y el consumo, hay exageradas exoneraciones fiscales que llegan al 7% del Producto Interno Bruto y ascienden a cerca de 40.000 millones de lempiras. Hay una fuerte evasión fiscal que representa casi la tercera parte del impuesto sobre venta y del impuesto sobre la renta. Entonces, este aspecto mencionado por usted, Vicky, tenemos que atacarlo de las dos formas. Uno, reduciendo duplicidad, eliminando estas comisiones interventoras que lo único que han hecho es tratar de tapar la falta de transparencia que existe en el gobierno, y por otro, en la parte de los ingresos. En esas dos direcciones va el nuevo gobierno que presidirá Xiomara Castro, porque consideramos que es un aspecto muy importante. El otro elemento que tiene que ver muy de cerca con la política fiscal y que se ha tocado en este foro es el hecho de que protección social debe haber. Bonos a las familias en pobreza extrema deben de existir, porque no se va a resolver el problema de empleo de la noche a la mañana. Pero el problema que se ha dado en los últimos 12 años es que simultáneamente a eso se han reducido los bienes públicos como salud y educación. El presupuesto de educación bajó de 32% en el 2010 a 20% en el 2019 y el de salud bajó de 15% en el 2010 a 11% en el 2019, antes de la pandemia y de las dos tormentas tropicales. Entonces, estos elementos hay que tomarlos en cuenta porque se dio un tipo de protección social, pero prácticamente con programas políticos dirigidos desde la presidencia de la República. Y por el otro lado, se descuidaron seriamente los bienes públicos tan importantes para la población. Sí. El doctor Hugo Noé Pino ya ha trazado algunas líneas que va a mantener la nueva administración respecto a este tema del asistencialismo. Pero yo le debo preguntar a la doctora Julieta Castellanos,
Y esto entiendo va a ser una recomendación al costo, ¿verdad, doctora? Para un hombre que va a tomar decisiones, que en este campo va a tomar decisiones en el nuevo gobierno, el doctor Hugo Noé Pino. Pero ¿qué formas de asistencialismo, de protección social debería continuar la nueva administración? Fíjese que yo después que ocupé el cargo de rectora no me atrevo a hacer sugerencias a nadie. Ni a descalificar a nadie cuando asume un cargo, porque yo sé lo difícil que es enfrentar la administración pública, todo lo que uno se encuentra y lo que uno quisiera arreglar. Pero sí quiero referirme a lo que dijo el doctor Pino de la reestructuración. Y yo voy a contarle que cuando yo recibí la universidad, el 92% del presupuesto se iba para sueldos y salarios y un 8% quedaba para gastos operativos. No se podía hacer prácticamente nada. Nosotros tuvimos un programa, muchos programas que nos llevaron al ahorro, y pudimos invertir con fondos propios del 6%, 5 billones de lempiras entre Ciudad Universitaria y los centros regionales. O sea, nosotros redujimos del 92% sueldos y salarios a 67%. Y eso entonces nos quedaba muchos recursos para las inversiones que pudimos hacer. Para decirle un caso, digamos, si habrían secciones por hora con 5 o con 6 estudiantes, digamos, y recuerdo que un año redujimos 750 secciones a 125 secciones y eso nos produjo un ahorro inmenso. Bueno, el doctor Brevé debe saber lo que significa, digamos, reducir, digamos, 500 secciones, digamos, por hora, pagadas por hora, y más bien ampliamos carreras y ampliamos posgrados, y toda la construcción que se hizo, que mucha gente no comprendió por qué se hacía, precisamente fue porque yo recibí la universidad con 66,000 estudiantes y la entregué con 92,000 estudiantes. O sea, cuando uno tiene un incremento de 30,000 estudiantes, son más aulas, más profesores, más laboratorios. Entonces, yo oía gente que decía, solo es cemento, pero bueno, allá los que no saben, pero los que saben y decían eso, era pura perversidad. Entonces, cuando uno tiene 60,000 estudiantes y entrega la universidad con 92,000 estudiantes, es porque hay más carreras, más secciones, tienen que haber más edificios, más gente de mantenimiento, más infraestructura. Entonces, en ese sentido, sí es posible, y lo mismo hicimos, digamos, en el hospital escuela. Nosotros pudimos dejar un ahorro de 325 millones sin sacrificar medicamentos ni contratación médico. Era por otros ahorros que tuvimos, y eso era para la mejora de los quirófanos, que ahora miro que lo hizo la comisión interventora con otras, digamos, ampliaciones más. Entonces, en ese sentido, sí ha habido mucha duplicidad de funciones, sobre todo con la creación de los programas presidenciales, que existe, digamos, tanto Educrédito como la beca 20. Existe, digamos, el INAN como Ciudad Mujer, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que si el gobierno quiere hacer algo diferente, con todas las limitaciones que tiene presupuestarias, va a tener que ver hacia adentro primero y ver qué puede hacer con lo que tiene, porque entendemos que las necesidades son muchas, las expectativas son enormes de muchos sectores, y los recursos pues siempre son limitados. Bueno, vamos de inmediato, doctor Brevé. ¿Cuáles son esas 3 acciones urgentes que podrían haberse delineado ya en el plan de los 120 días que las universidades, tanto la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica Francisco Morazán y UNITEC, además con alianza con la Asociación para una Sociedad, le han presentado a la Comisión de Transición? Sí, en realidad son 8 acciones. Ya mencioné
6. En primer lugar es completar el proceso de vacunación de los niños. Después realizar un diagnóstico del nivel de conocimiento de los niños y jóvenes en los 298 municipios con muestras significativas. También una campaña de voluntariado para que la población en general contribuya a tratar de dotar de lo mínimo requerido en cada educativo para que esté listo cuando se reabre el sistema. Igualmente una capacitación para los docentes para manejar grupos con diferentes niveles de conocimiento, la adaptación del modelo educativo, priorizando los contenidos y sabiendo que van a haber niños con diferentes niveles de conocimiento. No he mencionado, y son otras 3 acciones, una campaña masiva, mediática, donde ojalá los medios de comunicación apoyen y se resalte la importancia de que los padres de familia matriculen a sus niños y ojalá sobrepasemos los 2.5 millones de niños y jóvenes matriculados en el 2022. Y yo creo que si queremos recuperar a los niños hay que tener incentivos. Y es importante también reactivar alimentación escolar en los niños y ahí se requiere de organización de los padres de familia, se requiere de transferir recursos a los alcaldes, se requiere de descentralizar y también otros incentivos. Es importante dotar de material educativo, ojalá de uniformes y otros incentivos para que los niños se mantengan en los centros educativos. Yo creo que los incentivos es una buena estrategia para retenerlos y quizás para ir también redondeando, la implementación de ese programa de nivelación, de remediación, de recuperación de aprendizajes con apoyo de muchos voluntarios. Ojalá que los estudiantes universitarios se incorporen como voluntarios, como tutores, y que el trabajo social de los estudiantes de educación media también esté orientado a que sean tutores de los niños, porque hay una gran cantidad de niños que han estado recibiendo una educación errática o no han recibido educación durante 2 años y necesitamos enfocarnos en que el 2022 sea un año de, en primer lugar, recuperar la matrícula y en segundo lugar, recuperar los aprendizajes de más de 2 millones de niños. Ojalá logremos 2.5 millones en este 2022 como matrícula. Cierro con esto en función de las acciones que son prioritarias. Es importante que la Comisión de Transición habilite una comisión educativa y que trabaje con el actual gobierno en la planificación de la reapertura del sistema educativo para febrero, que no sigamos desperdiciando el tiempo y que llegue enero, febrero y todavía sigamos planificando. Y creo que es importante habilitar recursos para hacer ese diagnóstico. No se pudo hacer en diciembre, tiene que hacerse en enero. Y que también hayan recursos para los alcaldes y que el año se reabra de forma semipresencial, gradual, con toda la población de niños y docentes vacunados. Como lo dije al inicio, ojalá que en febrero se reabra a partir del 7º grado y que a partir de marzo ya se reabra a partir del 1er grado. Sí es, doctor, y es lo que se necesita con tanta inequidad y falta de acceso a Internet que muchos jóvenes y muchos menores se han quedado sin ese pan del saber. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. En la recta final ya de Foros HRN-TSI, doctor Hugo Noé Pino, ¿por dónde le van a entrar en estos primeros 120 días? ¿Cuáles serán o por dónde van a agarrar, como decimos popularmente, el toro por los cuernos? Ya no podemos hablar de lo que les deja esta administración, porque el mandante lo que espera es las soluciones, enfrentar los problemas y ya no llorar sobre la leche derramada, como decimos los hondureños. ¿Por dónde comenzaremos a ver de qué estará hecha esta administración, doctor Hugo Noé? Bueno, Juan Carlos, la comenzaremos a ver a partir del discurso de toma de posesión de la presidenta electa Xiomara Castro, quien ha definido 7 puntos prioritarios para los primeros meses de gobierno. Y esos puntos son algunos de los cuales hemos tratado acá: el aspecto de la ENE, el aspecto de la deuda, el aspecto de retorno a clases con las medidas de bioseguridad,
queremos señalar, en función de lo que señalaba el rector Brevé, de que la Comisión de Transición ha estado trabajando en base a esta propuesta de las universidades, y que lo que lamentamos es que no hayamos encontrado eco en la reunión con el coordinador general de gobierno para financiar estas actividades, como es el aspecto del diagnóstico, la capacitación de los profesores, etcétera. Pero vamos a seguir trabajando en esa dirección porque es la dirección adecuada. Es importantísimo que nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes regresen parcialmente y seguramente a clases, porque hemos perdido 2 años. Adicionalmente, también tenemos lo que tiene que ver con la pandemia, la vacunación. La pandemia está todavía con nosotros. La vacunación va a terminar este año entre un 45 y un 50%, y tenemos una labor inmensa que seguir el próximo año. También la reformulación del presupuesto para adaptarlo a las prioridades establecidas, con un énfasis muy fuerte en política social, la política fiscal en general que mencionaba anteriormente para lograr mayor equidad. Estos son algunos de los puntos que han sido señalados. Obviamente hay problemas de naturaleza estructural que van a tomar más tiempo, pero cuyas bases se van a asentar. Generación de empleo, reactivación económica son importantísimos, y todos los esfuerzos de la Comisión de Transición hasta este momento han estado encaminados a lograr que con la cooperación internacional, empresarios, sociedad civil, podamos llevar una actividad conjunta en el más corto tiempo el más corto tiempo posible, para impulsar la actividad económica nacional. Tus conclusiones, doctora Julieta Castellanos. Bueno, sin lugar a dudas que la educación es el elemento básico para ir que esas desigualdades vayan siendo cada vez menor. Pero una cosa es que las escuelas se reabran para hacer lo mismo que se ha venido haciendo, y lo otro cosa es una reforma educativa que el país necesita. En este sentido, digamos, el país no tiene reformadores en el tema educativo, y por lo general los gremios no son afines a estas reformas, porque es más cómodo seguir haciendo las cosas como se han venido haciendo. Los que hemos tratado de impulsar reformas educativas a cualquier nivel que sea, siempre encontramos el rechazo de los gremios, porque hacer una reforma requiere que los profesores se capaciten en nuevas áreas, en nuevas tecnologías, que estudien más, y por lo general, cuando ya se está en un cargo, lo que se trata es de cuidar el cargo y sin problemas, más cuando hay un régimen con que se tienen todas las garantías, pues ya tengo el trabajo y no importa cómo me desempeñe. Por otro lado, creo que el tema de generar empleo va a ser básico. Hay que recordar que detrás de todo esto hay un enorme problema migratorio, y sobre todo desde Libre se ha apuntado mucho a que la migración es problema del modelo que se ha implementado en el país, de un modelo, lo han calificado como salvaje e inhumano. Entonces, un gran reto también, y esa es una presión internacional, va a ser frenar la migración. Y esto solo será posible con políticas inclusivas y con políticas que vayan limando o disminuyendo esa enorme brecha de desigualdad. Así que yo le deseo muchos éxitos al nuevo gobierno. El éxito de ellos va a ser el éxito del país, y eso es a lo que debemos de apuntar los hondureños, al que el país sea mejor, que sea un país diferente, un país inclusive, y que no aparezcamos en los peores lugares de todos los indicadores que se van creando para medir la eficiencia de la democracia y la satisfacción con la democracia. Y desde la academia, doctor Marlon Brevé, y estamos completamente de acuerdo con la doctora Castellanos, bueno, con la academia en sí, de que reabrir las escuelas no va a ser suficiente, pero será un gran paso, Hay una hoja de ruta todavía, y es todavía posible esa hoja de ruta para reformar, pero yo diría también para
transformar el sistema educativo público? Claro que sí. Las universidades junto con ASJ trabajaron la propuesta Fortalecimiento Educativo por Honduras, y nos satisface saber de que la Comisión de Transición, en la cual el doctor Hugo Noé Pino juega un papel clave, la está utilizando como una futura ruta a seguir. En esta propuesta hay 3 objetivos estratégicos y cada objetivo estratégico tiene 5 componentes, y si sumamos son 15 componentes que también dentro de ellos hay programas, proyectos y líneas de acción. Y estoy de acuerdo con la rectora Castellanos. Y una de las líneas de acción de esta propuesta es la transformación del currículo. Y para ello necesitamos de los mejores profesionales hondureños, con el apoyo también de los gremios magisteriales y de otros expertos en educación, para promover esa reforma que adapte nuestro currículo a las tendencias mundiales, que regrese a las raíces del tema de valores, de las competencias blandas, las competencias duras, y que formemos ciudadanos, que formemos buenos ciudadanos que contribuyan al desarrollo del país. Y quiero resaltar el hecho de que en esta propuesta, en el objetivo 3, que tiene que ver con institucionalidad, descentralización y democratización, está el componente de fortalecimiento institucional e implementación. Y hay una acción que es primordial, la institucionalización de un pacto nacional por la educación, con la aprobación y participación de los principales actores internos y externos del sistema educativo. Y aquí es clave que en ese pacto esté representada toda la hondureñidad. La presidenta electa Xiomara Castro ha dicho que su gobierno será de reconciliación e integración. Y si llegamos a ese pacto, ahí ojalá podamos asumir compromisos de incrementar el nivel de inversión en educación de un 6.5% del Producto Interno Bruto este año a un 10% en 10 años. Que se despolitice, que ojalá los mejores hondureños sean los que formen los equipos de alto nivel de la Secretaría de Educación, que será necesario potenciarla a la mayor brevedad posible, que se descentralice, que se fortalezca las direcciones distritales y departamentales y que se transfieran recursos a los alcaldes para que tengamos resultados pronto. Y finalmente, que se dignifique la carrera docente. Creo que hay 55,000 docentes que si los motivamos, los capacitamos y los habilitamos, ellos van a poder implementar una reforma educativa en el mediano plazo. Gracias, doctor. Con esto nos vamos a una pausa. Regresamos al cierre. Los retos que enfrentará el nuevo gobierno son muchos. Uno de los más críticos es el tema de la ANE, porque tiene varias dimensiones, como es el incremento de las pérdidas que influyen en el desarrollo financiero. El exministro de Finanzas, Hugo Noé Pino, dijo que la gestión de la presidenta electa Xiomara Castro se propone en disminuir las pérdidas y revisar los contratos, incluyendo el suscrito con Energía Honduras. El panelista recalcó que la deuda pública es de 16,000 millones de dólares. Se estima que más de 50,000 millones de lempiras serán destinados para el pago de servicio de deuda en 2022, mientras el 30% del presupuesto, de manera que uno de los principales retos del nuevo gobierno es el reperfilamiento de tales compromisos. La exrectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos, se ha referido a la política social puesta en marcha para mejorar las condiciones de vida de los hondureños y a disminuir las desigualdades. A juicio de la socióloga, las iniciativas no han dado resultados. El estilo de hacer política ha sido la de repartir ayuda social para obtener el favor de los votos, ha reflexionado Castellanos. Hay que tener claro que el asistencialismo social no genera sostenibilidad. Los hondureños demandan un cambio en sus condiciones de vida. El nuevo gobierno no puede entregar el país en peores condiciones de como lo está recibiendo. En Honduras se ha impuesto una política de inequidad social. ¿Vamos a seguir incrementando el número de pobres para elevar la cifra de millonarios?
El rector de UNITEC, Marlon Brevé, consideró que la prioridad es la reapertura del sistema educativo y una condición indispensable es completar la vacunación contra el COVID-19. En materia educativa es prioritario elaborar un diagnóstico de los efectos de la pandemia para avanzar a una recuperación de los aprendizajes. Son muchos los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno. Los hondureños esperan que se cumplan las promesas de campaña para llevar al país a mejores derroteros. Ponemos punto final así a Foros HRN-TSI con nuestros invitados panelistas que nos han acompañado en esta primera ojeada que estamos haciendo en el último programa del año a lo que serán los desafíos y retos de la nueva administración. Así es, muchas gracias al doctor Hugo Noé Pino, miembro de la Comisión de Transición del nuevo gobierno, a la doctora Julieta Castellanos, socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y al doctor Marlon Brevé, rector de UNITEC y exministro de Educación. Y sobre todo gracias a ustedes, amigos oyentes y televidentes que nos dispensan con su audiencia fiel, y a todo este equipo de producción que hace posible Foros HRN-TSI. Hasta la próxima. Gracias.